Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, quedó acorralado por graves acusaciones contra varios congresistas republicanos, mientras que su mayoría comenzaba a desmoronarse. Quédense hasta el final porque estos escándalos podrían hacerle perder el control dentro del Congreso. Y rápidamente suscríbete para seguir informado y siempre saber qué está pasando en Estados Unidos, pero en español. Ahora sí, continuemos. Los republicanos en el Congreso son unos enfermos del demonio y criminales. Y eso no es ninguna exageración, eso es quedar, corto al respecto de la realidad de la mayoría de Mike Johnson, que se está desmoronando debido a un nuevo escándalo tras otro nuevo escándalo tras otro nuevo escándalo. Y quiero profundizar no solo en uno, sino en dos de ellos ahora que tuvieron a Mike Johnson confrontando y no sonando muy bien cuando un reportero le preguntó sobre su mayoría que, de nuevo, se está desmoronando. Ya impopular, claro, debido a la guerra de Donald Trump, la crisis de asequibilidad de Donald Trump, la idiotez general de Donald Trump, pero todo esto simplemente empeora. Quiero comenzar con una historia increíblemente perturbadora, así que advertencia de que este contenido es un poco sensible. Y digo esto ahora antes de llegar a Mike Johnson sobre cómo todo esto está colapsando, y al final de este video les voy a dejar un pequeño limpiador de paladar. Jasmine Crockett denunciando a todos estos enfermos. Mentiras de conductor bajo efectos de expuestas de representantes MAGA. Las explosivas afirmaciones salieron a la luz en medio de su amarga batalla de custodia con su ex esposa Emily Moreno. Una amarga batalla de custodia entre el representante Max Miller, un congresista republicano, claro, y su ex esposa Emily Moreno, ha sacado de la luz una gran cantidad de expedientes judiciales llenos de acusaciones de comportamiento violento y errático. Los aproximadamente 2000 documentos detallan una investigación cerrada sobre Miller, respaldado por Donald Trump, después de que su hija de 2 años terminara en la sala de emergencias junto con, alegaciones de abuso de violencia en contra de múltiples mujeres e incluso amenazas en contra de su ex suegro. El senador Bernie Moreno, Miller, un ex asesor de la Casa Blanca durante el primer mandato de Donald Trump, ha negado rotundamente las acusaciones en su contra. Según los expedientes judiciales, las fuerzas del orden abrieron una investigación después de que la hija de Miller se fracturara la clavícula de forma inexplicable. Los moretones que rodeaban la fractura de la clavícula hicieron sospechosa la lesión, escribió un detective de Ohio que, resumió una reunión por Zoom y entre otro detective y un médico sobre la lesión. Más tarde, un especialista en protección infantil alegó que los moretones se asemejaban a la huella de una mano, un comportamiento simplemente repugnante por parte de este individuo. Moreno, una operativa republicana en American First Publicity Institute, dijo a los investigadores que su hija de 2 años le advirtió que la casa de papá es aterradora. Este tipo, Max Miller, es simplemente repugnante. Desde entonces, ella ha solicitado cambios en su acuerdo de custodia, citando una creciente preocupación por el peligroso comportamiento físico de Miller. El turbulento pasado de Miller no es, enteramente nuevo. Después de que Donald Trump lo respaldara en el 2021, el medio El Político informó sobre el historial de incidentes violentos del entonces candidato, incluido el haber golpeado a alguien en la escuela secundaria. En ese momento Miller dijo que había consumido unas cuantas cervezas y que estaba por debajo del límite legal. Los expedientes también revisan alegaciones de que Miller enfrentó una expulsión de la universidad por un presunto incidente violento que, claro, involucró a una estudiante mujer. Los últimos expedientes judiciales también detallan que Moreno describió una siniestra amenaza que Miller le hizo a Bernie Moreno, el senador republicano, ya saben, en medio de una batalla legal. Así que este tipo es un individuo repugnante, es un enfermo, debería de estar en la cárcel, ciertamente no debería de estar en el Congreso, y este es a quien Donald Trump ha respaldado. Y este será, de hecho, un escaño competitivo. No es que esto sea lo más importante, pero ciertamente importa para cómo avanzarán los republicanos de la Cámara de Representantes, pero no es el único escaño competitivo que ocupa un enfermo del espectáculo de un titular, porque tenemos otro escándalo en el que tenemos que profundizar antes de llegar al colapso de Mike Johnson. Republicano de la Cámara de Representantes, bajo investigación por presunto acoso sexual, regaló pistolas rosas y azules a empleadas. El congresista republicano Chuck Edwards, ya sujeto de una investigación del Comité de Ética de la Cámara, por supuesto, acoso sexual y, crear un ambiente de trabajo hostil, regaló a 2 de sus jóvenes empleadas pistolas personalizadas. Según un informe de Axios, el republicano es nativo de su distrito del oeste de Carolina del Norte, que ha, representado en el Congreso desde el 2023. Anteriormente fue titular de Noticias Nacionales por regalar a Donald Trump un pin de certificado de papas fritas durante una visita al distrito posterior al huracán Helen, hasta que, claro, vendió sus participaciones. Edward era dueño de múltiples franquicias de McDonald's. Últimamente, sin embargo, ha sido Edwards de quien
hemos visto muchos escándalos. En abril se supo la noticia de que estaba siendo investigado por el Comité de Ética de la Cámara y la razón se reveló en mayo. Su presunto comportamiento con algunas de sus jóvenes empleadas, según un informe de Axios, el reportero congresional, las fuentes dijeron que al menos 2 mujeres de 20 y tantos años informaron que Edwards cruzó los límites profesionales y creó un ambiente de trabajo incómodo. El informe de Axios, cuyo detalle sobre un viaje a Las Vegas al que fue Edwards con una joven después de que ella dejara su oficina, en una carta escrita a mano que supuestamente le escribió en que la llamaba una mujer increíble. Tu amabilidad, aliento y ligereza, es algo raro de decir, han escrito un capítulo completo en mi corazón, algo que jamás voy a dejar de leer. El reportero tenía más detalles que informar una semana después sobre una joven empleada que, bueno, se quejaba de que Edwards la hacía sentir sumamente incómoda. Es simplemente mucha porquería. Pero esta semana, bueno, la semana pasada, esta semana, el mismo reportero tenía más que revelar sobre los problemas dentro de la oficina congresional de Edwards, informando que en el 2024 regaló a 2 jóvenes empleadas una pistola personalizada a cada una. Así que pregunto yo, ¿de qué estamos hablando aquí? Estas personas son enfermas, son raros, son pervertidos, y cuando se les presionó sobre todo esto, el repugnante abuso físico, la indecencia sexual, ¿qué crees tú que tuvo que decir Mike Johnson al respecto de todo esto? Que hay un montón de porquería. Miren, por favor. Thank you, Mr. Speaker. Eric Garcia from Independent. These past 2 weeks, Democrats ditched Graham Platter from their ballot after sexual assault allegations. 2 members of the conference, Max Miller and Corey Mills, faced domestic violence allegations. Why would 2 Republicans keep them in the conference, whereas Democrats are dropping somebody accused of sexual harassment? Well, the key word there is allegation. We have a process here. The House Ethics Committee works on those things. If allegations are made, they work through a process. So I'm not in the business of commenting on investigations as they're in process, and we'll see how that shakes out. That's how this always works. And by the way, it's done for R's and D's on both sides of the aisle. Yes, ma'am. ¿De qué estás hablando? Solo acusaciones. Hay informes policiales en lo que respecta a Max Miller. Esto, como Chuck Edwards, está bajo investigación dentro de la Cámara, donde tú eres presidente, Mike Johnson. Así que, ¿de qué estás hablando? Estos son individuos sumamente raros, y no solo raros. Max Miller debería estar en prisión. Decir que este tipo es repugnante es quedarse corto. Eres un criminal. E incluso Bernie Moreno, el senador republicano de Ohio, cuya ex esposa ha dejado claro que este individuo es repugnante, pero no se han pronunciado en su contra lo suficiente. ¿Y por qué? Porque lo que siempre les va a importar a los republicanos, más que cualquier sentido de la moralidad, cual no tienen, por cierto, es el poder. Hay mucho que aprender de eso. Quiero profundizar en esto, pero vamos a profundizar más adelante. Pero el hecho de que no haya caído como el martillo de Thor sobre las personas repugnantes y les va a costar, ¿no crees que esto va a ser una narrativa encima de que todo esto es inasequible? Donald Trump es un bufón y estamos acabando con la vida de estadounidenses en una guerra en Irán a nombre de Israel. Y luego, ¿a quién estás enviando para cambiar esto? ¿A un criminal? Al tipo con, bueno, los poemas y las pistolas. No lo creo. No creo que la gente en Carolina del Norte y la gente en Ohio vayan a querer esto, ¿verdad? Pero lo que dije sobre la elección de que, bueno, debe de aprender aquí, Mitch McConnell está con muerte cerebral en este momento. Creo que podemos aceptar esto, ¿verdad? Y Andy Beshear no ve a Mike Johnson descartando todo esto ante la postura de, bueno, ya sabes, no queremos crear un problema para nuestra mayoría porque va a hacer estallar totalmente a la mayoría. Va a ser la razón por la que van a terminar perdiendo la Cámara. Una de muchas. Dicho sea de paso, Andy da un paso enfrente y reemplaza a Mitch McConnell. Dios mío, puedes hacerlo. Mike Johnson ve el comportamiento repugnante, el comportamiento criminal de sus propios republicanos y no dice nada. Ves a Mitch McConnell sin vida básicamente, o mejor dicho, no ves a Mitch McConnell porque todos sabemos que probablemente ni siquiera esté con vida y no has actuado como que si tuviéramos que cambiar las cosas. Amigo, tenemos que empezar a ir más duro en contra de esta gente. Y hablando de eso, prometí un limpiador de paladar y es Jasmine Crockett justo aquí. Miren, por favor. Thank you, Mr. Chair. Welcome to the Republicans' White Pride rally disguised as a congressional hearing. It might be uncomfortable for some people on this committee to hear about the true history of America, and I hate that for them, but facts are facts. And it's a fact that there is a violent, exclusionary, discriminatory, sexist, and racist part of American history, where our indigenous populations were forcibly displaced from their land, where thousands of Black people were unjustly lynched,
where Black people were denied the right to vote and they still trying to do it today, where women needed their husband's permission to open a bank account, where people with disabilities were routinely excluded from schools, workplaces, and public life, where 4 little Black girls were murdered by the KKK at the 16th Street Baptist Church. And a lot of this wasn't that long ago. In fact, 3 of those little girls would be 77 and 1 would be 74. More than 40 members of Congress serving right now would be older than them. Ruby Bridges, who was the first Black child to desegregate an all-white school, is only 71 years old. More than 100 members of Congress serving right now are older than her. So attacks on the Smithsonian or any other institution that's willing to tell the true history of America is not only an attempt to rewrite history, it's an attempt to erase history. So Dr. Blight, if Republicans are going to ban books, penalize schools and universities, attack museums, if states continue to change curriculum, where do Americans go to learn about the complicated, sometimes racist and violent parts of American history? Thank you for the question. I think they will have to keep going to the same institutions, and we have to keep fighting to preserve what we are doing in those institutions. They have to keep going to public schools. They have to keep going to their public libraries. They have to keep going to the great Smithsonian. Look, the purpose of history is to enlighten us, inspire us, trouble us, bother us, sometimes make us angry. I find it hard to believe that a young person could go through the Museum of American History and not come out at least inspired with the single most important thing, a sense of the past, a sense of history. Americans have to keep going to those places they trust. We have to keep those institutions trustworthy. Thank you so much. In fact, that takes me to Dr. Hardig. They accuse you and the Smithsonian of sowing division in this country. However, before the White House deleted it, the Departments of Justice and Homeland Security found the biggest domestic threat to the United States is violent white supremacists. So I have a couple of questions for you. First, to the best of your knowledge, has the museum ever been linked to any violent act that has occurred in the United States or against the U.S. government? Thank you, ma'am. Not to the best of my knowledge. I don't think many of these white supremacists can even read, but to the best of your knowledge, can you identify a single artifact in your museum that would divide the country? To the best of my knowledge, ma'am, no. I hope that they unite the country through a shared understanding of our past. Do you think, or do you ask the political affiliation of any of your employees before you hire them? Absolutely not, ma'am. It's against the Hatch Act of 1939. I'm glad that you know the law, but nevertheless. Do you ask if they've donated to political campaigns? Absolutely not, ma'am. It's against the Hatch Act of 1939. We need a briefing in this building, but nevertheless, do you only hire non-white people? No, ma'am. In fact, almost 60% of the Smithsonian's total workforce is men, and more than 50% is white. 90% of Smithsonian employees making senior level pay are white, and 60% of them are men. I don't understand this fetish that these white guys with fragile egos have with trying to feel oppressed. It reminds me of the same people MLK was referring to when he said, quote, "They believe that American society is essentially hospitable to fair play and to steady growth towards a middle-class utopia embodying racial harmony, but unfortunately, this is a fantasy of self-deception and comfortable vanity." I want to go back real quick, though, Dr. Blight, because you talked about the World Cup. The World Cup that captured the imaginations of the entire world when they saw all of these people of color that was playing for all these teams. And ultimately, if you recall, the last 2 teams, it was Argentina and Spain. And it seemed like the vast majority of the world was rooting for Argentina, or actually against Argentina, right? And why was that? Just give me an explanation if you could guess, if you'll just let them finish the answer. Spain had the best team. Maybe that's why they were rooting for them.
There's also a racist history that exists as it relates to Arkansas. Deberíamos, en serio, deberíamos atacar a todas estas personas así de duro todas las veces posibles. Y en este canal lo hacemos. En este canal decimos las verdades en crudo y las decimos todos los días sin problema. Pero bueno, acabamos de llegar al final. Espero de todo corazón que te haya gustado. Si fue así, por favor, no olvides dejarme tu opinión en los comentarios. Y ya que estás ahí, no olvides de suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con alguien que tú consideres importante. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós.